Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. La Iglesia Bautista, Castillo Fuerte, ubicada en el 4416 al sur de la Avenida Western, en Chicago, Illinois, le da la más cordial bienvenida a este su programa de radio, Cuán Firme Cimiento. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25, 14 y 15. Agradecemos a Dios y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo el poder invertir en sus negocios, como lo han hecho nuestros patrocinadores, 14th Street Cleaners, con calidad y servicio profesional, ubicado en el 1345 al sur de la 51st Avenue en Cicero, Illinois, con teléfono 708-477-6437. Además, Flores Landscaping para todas sus necesidades de jardinería, sirviendo en el sur de la ciudad, mayormente los suburbios de Mokina, Frankfort, Joliet y Orland Park. Teléfono 708-465-0298. Submarine Pier, ubicado en el 4048 al sur de la Avenida Archer, con sus deliciosas comidas rápidas, su excelente atención y buen servicio, con teléfono 773-890-4733. Restaurante Las Brisas, ubicado en el 3207 al oeste de la 51 Street, con sus exquisitos platillos y amable servicio, en donde le esperamos. Teléfono 773-434-5040. Juntamente con muchos otros hermanos en la fe, quienes generosamente invierten en la obra de predicar y enseñar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de las ondas radiales. Qué placer servir con todos. Que Dios les bendiga. Amados hermanos y estimados radioescuchas, muy buenas tardes. Les saluda su servidor, Rommel Guerrero, ansiando y deseando que hayan tenido un excelente fin de semana y que hayan podido junto a su familia visitar su iglesia local y poder tener la grande bendición de adorar a nuestro Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El tema del día de hoy es lo bueno de los buenos cambios. Queremos también hacer de su conocimiento el horario de nuestros servicios, los cuales son el día domingo. Tenemos la escuela dominical a las 10 de la mañana, el servicio de predicación a las 11 de la mañana, servicio nocturno a las 6 de la tarde, y el día miércoles tenemos el servicio de oración y estudio bíblico a las 7 de la tarde. Queremos también hacer de su conocimiento la dirección 4416 al sur de la Avenida Western en Chicago, Illinois, con código postal 60609, número de teléfono 773-376-8776. Le recordamos, somos la Iglesia Bautista Castillo Fuerte, una iglesia fundamental e independiente. Además puede visitarnos a través de nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Agradecemos su cordial atención. Volvemos después de este himno. Hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará.
hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador. En Cristo Dios y Salvador. En Cristo Dios y Buenas tardes, queridos hermanos, queridos radioescuchas, les saluda su servidor, Alberto Juárez. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar en esta hermosa cabina esta tarde, a Radiovisión. Gracias por la amabilidad de sus atenciones. Gracias nuestro hermano Rommel Guerrero, esta tarde nos acompaña. Gracias al joven que nos ayuda aquí en los controles, a Josué, a Mario. Gracias, hermanos, por su ayuda. Agradecemos también al Señor por tremenda conferencia que tuvimos este fin de semana pasado, donde se tomaron decisiones, varias personas se entregaron su vida a Cristo para llevar el Evangelio a todo el mundo. Tremenda bendición, hermano Romer, que tuvimos este pasado fin de semana. Bien, hermanos, el tema de hoy es lo bueno de los buenos cambios. Y sin duda, el día que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, fue el día más importante y la decisión más importante que hemos tomado en nuestra vida con resultados eternos. Porque al aceptar a Cristo se produjo un cambio en nuestro destino después de nuestra vida terrenal. Un buen cambio. Porque en lugar de ir al infierno, a la condenación a causa del pecado, ahora por medio del sacrificio que Jesús pagó por nosotros en la cruz, podemos ir al cielo, a su presencia. Ese es el mejor de los cambios. Porque pasamos de muerte eterna a vida eterna, de condenación a salvación. Jesús nos sacó de las tinieblas a la luz. Eso es un buen cambio. Pero Cristo no nos salvó con fines egoístas. No nos salvó solo para que cuando muramos gocemos de vida eterna. ¿Qué hay de esta vida terrenal? Si Dios nos hubiera salvado solo para que al morir nos vayamos al cielo, entonces nos hubiera quitado la vida en el momento que aceptamos a Cristo. Amado hermano, si Dios nos ha dejado con vida hasta este momento, es con varios propósitos. Y para que Dios haga sus propósitos en nuestra vida, es necesario hacer en nosotros algunos o muchos buenos cambios. ¿Y cuánta gente hay en las iglesias, quizá por años, sin hacer cambios en su vida? Le sucede como aquel hombre que se casó, pero vive una vida de soltero. No sale de la casa de sus padres, sale solo con sus amigos, se divierte solo piensa en él. Se casó, pero vive como soltero. No se ha dado cuenta que su vida ha cambiado. Su vida debe de ser ahora diferente, con responsabilidades diferentes, roles diferentes. Y no disfruta a plenitud su matrimonio. Cristianos que siguen siendo los mismos, o casi los mismos que eran antes de conocer a Cristo. Con la única diferencia que ahora van a la iglesia, traen una Biblia, pero su vida personal sigue siendo la misma, sin cambios. Y otros aún peor, conocieron a Cristo, conocieron a Dios, pero lo menospreciaron. Y cambiaron, como le escribe Pablo a las iglesias en Roma. Si tiene una Biblia a la mano, acompáñame al libro de Romanos,
en el capítulo 1, en el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23 dice, y cambiaron, note bien, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, o por esta causa, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, o por haber cambiado, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Sin duda, fue un mal cambio, una mala decisión, pues habiendo conocido a Dios, dice la Escritura, no le glorificaron como a Dios, pagando las consecuencias. Basados entonces en el testimonio de estos hombres que cambiaron a Dios y siguieron sus propios razonamientos y sabiduría, cabe mencionar que el razonamiento y la sabiduría del hombre por sí sola nos llevará a tomar malas decisiones, malos cambios y desastrosas consecuencias. Por eso es necesario echar mano de la santa palabra de Dios, estudiarla, meditarla, escucharla de continuo, para que haga en nosotros, juntamente con el Espíritu Santo, los cambios necesarios. La palabra de Dios es suficiente para hacer esos buenos cambios, porque dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, quiere decir maduro, cambiado, enteramente preparado para toda buena obra. Note que en estos versículos se nos enseña que la palabra de Dios es la única para hacer buenos cambios. ¿Cambios para qué? Cambios para transformarnos, para cambiarnos a la imagen de Cristo, para glorificar, para agradar a Dios con esos mismos cambios en nuestras vidas, para disfrutar esos cambios reflejados en nosotros, llenos de gozo, de paz, fortaleza por parte del Señor. Ser testimonio para otros con nuestra vida en Cristo y nuestro trabajo en el servicio del Señor. Y que a base de nuestro testimonio otros sean motivados a venir a los pies de Jesús para presentarnos también como la novia, como la iglesia, ante el novio Jesucristo, santa, pura y sin mancha. Por eso son necesarios los cambios. Y usted que medita en la palabra de Dios, que escudriña las Escrituras, se habrá dado cuenta que Dios constantemente nos exhorta a hacer cambios de continuo. Nos tenemos que dar cuenta que al aceptar a Cristo, nuestra vida ha cambiado. Y si no ha ocurrido así, mi querido hermano, algo está mal, porque su vida debe cambiar para bien. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 17, nos explica muy bien la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, note bien que dice, ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice la palabra de Dios, versículo 21, si en verdad
le habéis oído, si en verdad le habéis creído, si en verdad lo habéis aceptado, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay 3 versículos a continuación que dice 3 palabras: despojaos, renovaos y vestidos. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted puede notar, hermano, las personas que se dedican a la mecánica o a la construcción y quieren cambiarse de ropa, se despojan de su sucio uniforme. Y renovaos, dice la palabra de Dios, en el espíritu de vuestra mente. Podemos ver, hermano, que si usted va a renovar, va a hacer renovaciones en su casa, va a haber un cambio. En el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es el nuevo hombre? Es un hombre cambiado, convertido, regenerado, renovado, mejorado, diferente de lo que era antes. Ahí mismo, en ese mismo libro, en el capítulo 5, dice, sed pues imitadores de Dios, no de las tinieblas. Oiga bien, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda, dice la palabra de Dios, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque note bien, dice, en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora se produce un cambio, hermanos. Mas ahora sois luz en el Señor. Y el mandato dice, andad como hijos de luz. Es algo increíblemente, hermano, que nosotros en las iglesias hemos visto cristianos por años sin cambios. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y hay un motivo muy especial. Alguien había ido a Colosas y había enseñado una filosofía atrayente pero peligrosa. Y hermanos, esas filosofías atrayentes todavía están en estos tiempos. Iglesias solo queriendo atraer para hacer crecer en número sin cambios en la vida espiritual de la gente. Por eso el apóstol Pablo escribe en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note, espiritual y no carnal, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis, para que vivas, para que te comportes como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué quiere decir en todo? En todo lo que concierne a tu vida, lo que hagas, lo que veas, lo que haces, lo que tocas, lo que oyes. Y dice, llevando fruto en toda buena obra, trabajando en la obra de Dios, compartiendo el evangelio, involucrado en el trabajo de la iglesia, creciendo en el conocimiento de Dios. Significa una persona que sencillamente para crecer requiere de cambios constantes en el transcurso de su vida. Ese crecimiento en el conocimiento de Dios solo se obtiene estando conectado con la palabra de Dios. En el capítulo 3, ahí mismo de Colosenses, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si es que te nombras cristiano, si es que aceptaste el regalo de la salvación, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Note que dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, versículo 8 dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Note el cambio: despojado, revestido y renovado. Es algo tan importante, hermano, que nosotros tenemos que poner atención a esos cambios. Dice en Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, note bien que dice hay un cambio, mas ahora sois luz en el Señor, y está el mandato, dice, andad como hijos de luz. Una persona que ha recibido a Cristo genuinamente deseará, buscará hacer cambios en su vida. Esta persona amará lo que antes no amaba y odiará lo que antes amaba. Hoy en día vemos cristianos envueltos en vicios, viviendo en forma desordenada, estafando a la gente, hablando corrompidamente, proveyendo para los deseos de la carne, con la música sensual y satánica y la forma de vestir provocativa. Vemos salir cristianos de las iglesias y ya no sabe si salieron de la iglesia o salieron de un antro de vicio, por su forma inapropiada de vestir y de hablar. Como creyentes, como hijos de Dios, Él nos manda a hacer cambios en nuestras vidas de continuo, constantemente, porque desea que seamos utensilios útiles. Le hago una pregunta. ¿La gente que le rodea sabe que usted es cristiano? En su familia, en sus vecinos, sus compañeros de trabajo, su escuela, ¿creerían, pondrían su fe en Cristo por lo que ven en usted? Todos los que hemos sido lavados por la preciosa sangre de Cristo, tenemos la responsabilidad, el deber de predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura. ¿Cumplirá con su deber? Una vez una persona se enroló en el ejército militar. Cuando entró en el ejército, llevaba un poco de sobrepeso, cabello largo, actitud rebelde, vestía como pandillero, fumaba marihuana, era mal hablado. Pero cuando salió, su aspecto físico cambió. Su corte de cabello era diferente. Su actitud había sido diferente. Vestía como un soldado. Vestía diferente. Desechó la marihuana, desechó las drogas. Cambió hasta su forma de hablar. Cambió, era diferente. Présteme atención. Y usted cuando ve a un soldado, lo puede identificar fácilmente por su porte militar, con o sin uniforme. La Biblia dice que somos soldados de Jesucristo. Le pregunto, ¿cualquiera que lo vea a usted, lo identificará como soldado de Cristo? ¿Lo identificará como cristiano? ¿Como un hijo de Dios? ¿O al verlo a usted, lo identificarán como cualquier persona, menos como cristiano?
Que Dios nos ayude. Pidamos al Señor que nos ayude a hacer cambios necesarios para agradarlo, para glorificar su nombre, para disfrutar nuestra vida cristiana, para hacer testimonios a otros y que otros deseen venir a los pies de Jesús y presentarnos ante Jesús como una iglesia santa, pura y sin mancha. Querido Radio Escucha, si tú todavía no aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador, hoy puede ser el día de cambiar tu destino eterno. La Biblia dice que conforme al pecado nosotros vamos al infierno sin Jesucristo. ¿Por qué no reconoces que eres pecador? ¿Por qué no le pides perdón a Jesucristo esta tarde? ¿Por qué no le pides que entre en tu corazón y salve tu vida, salve tu alma, para que en el momento que moramos estemos en el cielo en su presencia? Si necesitas ayuda, toma el teléfono, llama a nuestra iglesia. Podemos ayudarte a hacer esa decisión. Que Dios te bendiga. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al número de teléfono 773-376-8776. Estamos para servirle en la Iglesia Bautista Castillo Fuerte, una iglesia fundamental e independiente. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haber sido de bendición. Acompáñenos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios le bendiga. Radiovisión te invita este sábado 2 de mayo